Hola, muy buen día. Mi nombre es Andrea Bustamante y les voy a exponer el día de hoy el tema de la comunicación efectiva. Primero que nada, como ya les menciono, mi nombre es Andrea Bustamante, voy a ser su servidora y soy integrante del equipo número 4, el cual se encuentra conformado por Stephanie Escamilla González, Brandon Fernando Juárez Martínez, Jesús Arturo López Ramos y yo. En este caso voy a continuar con el tema. Les menciono, primero que nada, me gustaría resolver la incógnita de qué es la comunicación en sí. Bueno, les comento que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. Entonces, como ya les comento, contamos aquí con un emisor, contamos con un receptor. ¿Y cuáles son los demás elementos que conforman la comunicación? Bueno, un mensaje, un canal y una respuesta, retroalimentación o feedback, como gusten reconocerlo. En este caso, el emisor es la persona que quiere transmitir el mensaje, el receptor, la persona que va a recibir el mensaje obviamente lo que quiera comunicarle, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O simplemente platicar algo. Entonces, el canal es el medio por el cual va a transmitir el mensaje y la respuesta viene siendo, pues, vaya, lo que el receptor quiera responder al emisor. Entonces, podemos continuar, ahora sí, una vez más explicada la cuestión de qué es la comunicación, con la definición y el punto central de esta presentación, que viene siendo la comunicación efectiva. Muy bien, continuamos con la definición de qué es la comunicación efectiva. Se menciona que es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente. Así, el mensaje es transmitido de forma exitosa. Bueno, ¿cómo es transmitido de forma exitosa? Cuando el receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. Es decir, aquí nuestro emisor quiere hacerle llegar un mensaje al receptor y el receptor lo entiende de manera correcta, breve, concisa y puede realizar una respuesta congruente. Continuamos con un poquito más de la definición. Se menciona que en la comunicación efectiva el emisor debe ser, o al menos parecer, creíble para quienes reciben el mensaje. Es lo que ya les comentaba anteriormente. Cuando el mensaje se recibe de manera correcta, el receptor realiza una respuesta de manera congruente. Entonces, para esto la clave es demostrar que entiende que es una voz autorizada sobre lo que se está comunicando. A la vez, debe transmitirlo de la mejor forma posible, con conceptos claros y precisos, para que de esta manera no haya malentendidos y mucho menos interpretaciones erróneas. De esta manera es cuando sabemos que estamos teniendo una comunicación efectiva, cuando nuestro receptor recibe el mensaje de manera correcta y nosotros como emisor incluso estamos viendo que estamos obteniendo una respuesta congruente. Muy bien, vamos a continuar con ventajas y desventajas de la comunicación efectiva. A pesar de que es un tema un poco sencillo, a la vez tiene su cierto grado de complejidad. Entonces es por eso que llegamos a tener ventajas y desventajas de la comunicación efectiva. Bien, comenzamos con las ventajas. La ventaja principal, la que quiero mencionarles en este caso, que siento que es la principal, o sea, el punto, el enfoque de este tema, es el hecho de que proporciona claridad para evitar posibles confusiones. Es decir, la claridad que debe de contener el mensaje que el emisor trata de transmitir al receptor debe de ser lo más claro posible para que el receptor pueda, como ya les mencionaba, entender el mensaje, procesarlo y poder dar una respuesta clara y concisa. Entonces, continuamos con la siguiente ventaja, que es el hecho de que dan el propósito claro, por ejemplo, en este caso de la empresa, pues al tener la claridad
del propósito que tiene la empresa, las personas saben exactamente lo que deben de hacer. Si tú le hablas claro a tus empleados, a tus trabajadores, ellos van a recibir ese mensaje, esa información de manera correcta. Entonces ellos van a poder realizar su trabajo de manera correcta. Entonces logra persuadir de manera positiva a los trabajadores de una organización. Es casi lo mismo que la ventaja anterior. El hecho de que si tú les transmites de buena manera, de manera correcta y concisa y breve la información a tus trabajadores, ellos reciben la información y por ende van a realizar de buena manera su trabajo, de manera correcta y no tener que estar básicamente, vaya como quien dice, batallando, no tener que estar alegando ni mucho menos cuando se recibe el mensaje de manera incorrecta. Algunas de otras ventajas es el hecho de que nos provee la dirección para dar órdenes claras y la visión de la empresa. Además, se pueden definir los objetivos de manera clara y dar las herramientas para poder lograr esos objetivos. Es decir, tú le brindas las herramientas necesarias a tus trabajadores para que de esta manera ellos puedan lograr el objetivo que tú como empresa necesitas y tienes para poder continuar de manera correcta el trabajo. Y bueno, continuamos con las desventajas. Algunas de las desventajas, los cuales podemos nosotros encontrar en la comunicación efectiva, es que para algunos integrantes de las organizaciones el tener que interrelacionarse con otras personas representa un conflicto. Otra desventaja es la responsabilidad personal, puede verse afectada, pues se ve el equipo como un escudo. Y la última desventaja, que es de las más importantes también, es que pueden haberse problemas de comunicación. Y en realidad eso es lo principal, el hecho de que podamos aplicar la comunicación efectiva para que no existan problemas de comunicación. Pero entonces, continuamos ahora con la comunicación efectiva en la vida cotidiana. Entonces, aquí es donde nosotros les vamos a mostrar inclusive cuáles son las claves para que la comunicación pueda ser efectiva. Bien, en este caso se menciona que la comunicación efectiva es una clave importante para el éxito en tu vida cotidiana, ya sea en el trabajo o en casa con tu cónyuge. ¿A qué se debe esto? A que para poder expresar tus sentimientos, pensamientos e incluso para poder expresar tus dudas que surgen en el área laboral, necesitamos tener una comunicación efectiva. Continuamos ahora con el tema de factores importantes, el cual uno de los factores de la comunicación en la vida cotidiana más importantes es el receptor. Resulta imprescindible también como otro elemento esencial de la comunicación interpersonal la capacidad y habilidades de escucha. Esta es la principal clave, el hecho de poder escuchar a nuestro emisor de mensaje. Uno como receptor debe estar lo suficientemente atento como para poder escuchar lo que el emisor necesita transmitirnos. Entonces, la posibilidad de un verdadero diálogo, aprendizaje y cambio dependen de que exista una alta capacidad de aportar datos para afirmar lo que se piensa, con una alta capacidad igualmente elevada para estar dispuestos a escuchar a continuación y llegar a modificar cualquier idea que sea necesaria. Es lo mismo que mencionábamos, escuchar es la clave del éxito, como quien diría. Ahora veremos los ejemplos de comunicación efectiva. Voy a mostrarles y mencionarles, además de explicarles, diferentes ejemplos a continuación, ya que la comunicación se ha ido cambiando en el hecho de que tenemos diferentes escenarios en los cuales podemos estar en medio de ellos, de diferentes situaciones y para poder expresarnos de manera correcta, vaya. Entonces, el principal escenario es cuando hablamos cara a cara, ya que hace que las comunicaciones no verbales reafirmen el mensaje. El ejemplo que tenemos aquí es cuando eres sarcástico. Es necesario que sea cara a cara para que el receptor entienda que lo que dices es en tono de sarcasmo y que estás queriendo decir lo contrario, y así de esa manera poder evitar los malos entendidos. Cuando nos comunicamos por medios electrónicos, cuando nosotros queremos transmitir una emoción,
para que no sea malinterpretada, se deben agregar emoticones para que la persona entienda las frases que estamos empleando. Cuando queremos decirle a alguna persona que nos gusta, pues le ponemos algún corazón. Cuando nos estamos riendo, le ponemos algún emoji de risas, entre otras emojis que quiero pensar que a la breve ya conocemos. Muy bien, continuamos con otro ejemplo. Si estás molesto con alguien por algún hecho que esa persona hizo, debes transmitirle cómo se sentiría si él estuviera en tus zapatos. Esto con el fin de no causar una riña, sino para que de esta manera pueda realizarse una conversación de manera tranquila, puedan arreglar el malentendido, pero hay que tener mucho en cuenta esto, el hecho de que debemos de ponernos en los zapatos de los demás para poder entender el punto o a lo que ellos quieren llegar. Tenemos el ejemplo de una persona que se está desahogando. La forma efectiva de entenderlo es hacerle preguntas de cómo se sentía o qué lo hizo pensar sus conclusiones sobre el hecho. Es decir, aquí es lo que podemos aplicar, obviamente, es el poder escuchar a la persona, poder hacerle preguntas referente al tema y hacerle saber que le estamos escuchando. Tenemos el ejemplo de si una persona está lanzando indirectas y no entiende sus intenciones. Lo mejor en este caso es poder preguntar directamente qué te encantaría saber, qué quiere esa persona. Entonces, con el fin obviamente de no crear un malentendido. Hemos llegado entonces al tema de claves para una comunicación efectiva. Aquí te vamos a dar las claves para que tú puedas tener una comunicación efectiva desde un emisor receptor, con su mensaje, con su canal, con respuesta, etc. Entonces, vamos a mencionar la primera, que es mantener el contacto visual. La mirada es un elemento fundamental en el acto comunicativo, pues es altamente expresiva. Entonces, nosotros debemos aprender a sostener la mirada mientras estamos entablando una conversación, ya que en este caso se menciona que también la ausencia de contacto visual puede sobreentenderse como el hecho de que no estás prestando atención, que no es de tu interés la plática, que el tema no te interesa tanto o que te está aburriendo, no te atrapó el tema, entonces, entre otras cosas que se pueden llegar a malentender. Entonces, en este caso, como les menciono, es importante, entonces hay que sostenerla también pues de manera natural. No hay que forzarlo porque supone una muestra de interés hacia lo que nos están diciendo o hacia nuestro interlocutor. Continuamos con el de usar un tono de voz adecuado al contexto. Este también es un elemento súper importante porque para poder lograr una comunicación efectiva, el tono adecuado va a depender del tipo de comunicación que se establezca. Entonces, aparte también va a depender del contenido del mensaje o la situación en la que se esté presentando, ya que en general si llegamos a tener un tono de voz muy alto, estamos gritándole a nuestro receptor. Si estamos teniendo un tono de voz muy bajo, pues no sé, inclusive llegase a pensar nuestro receptor que no queremos comunicarle el mensaje de manera correcta. Continuamos con la escucha activamente. Escuchar, pues sin duda alguna es la clave del éxito. Debemos de poder tomarnos el tiempo de poder escuchar a nuestro emisor y de esta manera poder entender el mensaje de manera correcta. Un error muy común que mucha gente comete hoy en día es que tendemos a hablar sin escuchar lo que el otro dice. Entonces, pues eso es una parte muy importante. Se menciona en la Community Know que la comunicación es un proceso de 2 vías. Hacer llegar tu mensaje depende de la comprensión de la otra persona. Y pues obviamente tratar de no interrumpir a la persona que nos está expresando el mensaje. Bien, continuamos con un mensaje claro, que es importante que nuestro mensaje sea claro y conciso, usando un vocabulario entendible y que no resulte ambiguo. Si nosotros llegamos a tener una idea, pero no sabemos cómo expresarla, o la expresamos y la expresamos de manera errónea, vaya, la comunicación se perdió desde que no supiste cómo expresar tu punto de vista, desde que no supiste expresar el sentimiento, desde que no supiste expresar la idea. Entonces, es importante que nosotros podamos dar el mensaje de manera clara, breve y concisa.
El uso de la empatía, poder conectar y establecer un rapport positivo con nuestro interlocutor, es fundamental si queremos establecer un clima correcto que facilite el entendimiento mutuo y la fluidez en la comunicación. Y por último tenemos la coherencia. Si pretendemos que nuestra comunicación sea efectiva, resulta de utilidad centrarse en aspectos que el otro puede entender sin tener que interpretar excesivamente y sin que el significado del mensaje varíe de un momento a otro. La coherencia es en el discurso, es imprescindible. De verdad que el mensaje que nosotros queramos transmitir debe de ser totalmente coherente para que podamos recibir una respuesta de igual manera, coherente. Entonces, hasta aquí termina nuestro tema de la comunicación efectiva. Esperemos haya sido de su agrado y pues el hecho de que yo les haya transmitido esta información quede en ustedes y que haya sido de la manera más satisfactoria posible. Muchísimas gracias.